¿Qué carajos es ser noble? Piénsenlo un momento. ¿Es algo que se trae en la sangre? ¿Una especie de don genético que te hace superior desde la cuna? ¿O es, por el contrario, algo que se demuestra en el campo de batalla, en la vida, en el ejercicio de una función? En pocas palabras, el noble nace o se hace. Hoy en nuestra meritocracia de pacotilla, nos gusta creer que el valor está en el hacer, en el currículum, en los logros, pero la sombra del apellido, la herencia, el pedigrí, esa sombra es larga, y créanme, viene de muy, muy lejos. Vámonos a la Francia del siglo XVI, un tiempo de acero, de transformaciones, de un renacimiento que para algunos, como veremos, fue una oportunidad perdida. En esa época, si le preguntabas a alguien que era un noble, lo más probable es que no te hablara de árboles genealógicos ni de sangre azul. Te habría hablado de una profesión. Sí, una profesión, un oficio. Ser noble era, esencialmente, dedicarse al métier des armes, al oficio de las armas. El mismísimo Montaigne lo dejó escrito: la forma propia y sola y esencial de la nobleza en Francia es la vocación militar. El noble era un tipo que sabía montar a caballo, que sabía manejar la espada, que invertía una fortuna en su equipo de guerra, y que en la batalla cumplía una función muy específica, muy especializada, al frente de la caballería. No era un parásito que vivía de rentas, era un profesional, un especialista de la violencia organizada al servicio de un rey. Su identidad no venía de un papel, venía de su función. La nobleza era, pues, la espada. Pero claro, no bastaba con ser un simple matón a caballo. Se suponía que esta profesión debía ejercerse con virtud. La virtud del caballero, esa mezcla de honor, lealtad y coraje, era el software que corría en el hardware del guerrero. Ser noble era ser virtuoso en el combate. Esta era la idea que venía de la Edad Media y que durante la mayor parte del siglo XVI seguía definiendo al segundo orden del reino. Sin embargo, el mundo estaba cambiando, y aquí es donde la historia se pone interesante, donde empezamos a ver las grietas en el edificio. Hacia 1560, la realidad ya no encajaba con la teoría. Muchos nobles ya no iban a la guerra, se estaban convirtiendo en terratenientes, en señores que administraban sus dominios. Existía una disonancia cada vez mayor entre lo que los nobles eran y lo que la sociedad decía que eran. Seguían aferrados a la vieja identidad militar porque sencillamente su estatus no parecía amenazado. Todavía. Y entonces el infierno se desató. Las guerras de religión. Décadas de una violencia salvaje, de masacres, de caos. De repente la virtuosa profesión de las armas empezó a parecerse demasiado a una carnicería sin sentido. El noble, el guerrero, ya no era el héroe virtuoso, sino un bruto violento. Al mismo tiempo, desde abajo, surgían nuevas figuras que amenazaban el viejo orden. El burgués rico que compraba tierras, el funcionario recién ennoblecido por el rey. Tipos que no tenían una gota de sangre guerrera, pero que tenían dinero e influencia. La nobleza de espada entró en pánico, una verdadera crisis de identidad. Si tu valor ya no reside en la función militar, que además está desprestigiada, y si cualquiera con suficiente dinero puede comprar su entrada al club, ¿qué te queda? ¿Qué te hace especial? La respuesta fue un giro copernicano. Un cambio de paradigma genial y a la larga suicida. La nobleza decidió que su legitimidad ya no vendría de la espada, sino de la sangre. Ya no importaba tanto lo que hacías, sino quién eras. O mejor dicho, de quién descendías. Se pasó del valor al pedigrí, de la función a la cuna. Nació el concepto moderno de nobleza, el que nos ha llegado hasta hoy. Ser noble es ser bien nacido. Y para blindar esta nueva identidad, se crearon toda una serie de barreras, de signos externos para que nadie se confundiera. La obsesión por las genealogías para demostrar la pureza del linaje, el duelo como forma de afirmar un honor exclusivo,
el porte ostentoso de la espada ya no como herramienta de guerra, sino como símbolo de estatus, y sobre todo una educación específica en academias exclusivas para nobles, donde se les enseñaba a ser honnêtes hommes, hombres de bien, cultos y refinados. Se estaba forjando una nueva casta. En este juego, el Estado absolutista que se estaba construyendo jugó un papel crucial. La monarquía, para someter a esa nobleza levantisca, hizo un pacto con el diablo. Le dijo: yo te garantizo tu superioridad por nacimiento. Haré de la herencia ley. A cambio, tú me entregas tu poder militar autónomo y te pones a mi servicio. Y así, la nobleza y el Estado moderno se hicieron un nudo inseparable. La nobleza ganó en estatus hereditario lo que perdió en poder real. Se convirtió en una élite de servicio, domesticada. Y aquí podríamos terminar la historia. Un relato nítido. El paso de la espada a la sangre. Del guerrero funcional al aristócrata de pedigrí. Pero la historia, amigos míos, nunca es tan simple. ¿De verdad fue un reemplazo tan claro? ¿O es que la espada y la sangre siempre jugaron juntas, en un equilibrio tenso y cambiante? El historiador que desmenuza este libro, un tal Pierre Serna, nos advierte contra esta visión tan lineal. Nos sugiere que la nobleza no fue una simple víctima pasiva de la historia que se refugió en la sangre por debilidad. Al contrario, fue una jugadora astuta en una permanente lucha de élites, que supo adaptar su discurso para mantener su supremacía. La insistencia en la sangre no fue una regresión, fue una estrategia de marketing cultural para justificar un poder hereditario en un mundo cambiante. Y la prueba definitiva de que esta nobleza no era un fósil irrelevante nos la da, irónicamente, la Revolución Francesa. Si para 1789 los nobles eran ya una casta marginal y sin poder, como algunos sugieren, ¿por qué carajos los revolucionarios se obsesionaron tanto con ellos? ¿Por qué construyeron todo su proyecto sobre la figura del aristócrata como el enemigo a batir? Pues precisamente porque la nobleza seguía siendo inmensamente poderosa, porque el mito que habían construido durante 2 siglos, el mito de la superioridad por nacimiento, era tan potente, tan seductor, tan profundamente arraigado en la mentalidad colectiva, que la única forma de acabar con él era con la guillotina. La revolución tuvo que inventar su propia contranobleza, la del ciudadano, la del cuerpo sano de la nación, nacido del pueblo, una especie de nobleza invertida por el nacimiento democrático. Al final, la historia de la nobleza es la historia de cómo se construye y se defiende el poder. Es la historia de cómo una élite redefine las reglas del juego para no ser expulsada del tablero. Pasaron de la espada a la sangre, sí, pero nunca soltaron del todo la empuñadura, ni dejaron de sentir el pulso de su linaje. Hoy los títulos han cambiado. Ya no hablamos de duques y marqueses, hablamos de otros linajes, los del dinero, la influencia, el conocimiento. Pero la pregunta sigue en el aire, como el eco de una vieja batalla. ¿Qué nos define? ¿Lo que hacemos o la cuna en la que nos tocó nacer? El viento se lleva las respuestas, pero la pregunta permanece.